Bon vespre, muy buenas tardes, es un placer darles la bienvenida a todos ustedes a esta sede de la Fundación Juan March en Palma. Enviamos también un saludo a todas las personas que nos ven a través de Canal March o YouTube en directo desde todo el mundo. Y nos complace empezar hoy un ciclo dentro de nuestro formato sobre el Mediterráneo, en el que, como saben, exploramos diferentes temas de esta ubicación privilegiada en la que nos encontramos. Damos comienzo hoy a un ciclo dentro de este formato que hemos titulado El Gran Tour Educación, Estética y Sociedad. Como sabrán, el Gran Tour es un fenómeno cultural fascinante que surge a finales del siglo XVIII y que hace que en los países del norte de Europa, sobre todo en Reino Unido, se empiece a considerar que para completar su educación una persona debía idealmente viajar al sur, a conocer esa tierra mítica donde florece el limonero, a visitar las ruinas de la antigüedad clásica. En esa búsqueda de una experiencia, como si fuera una peregrinación laica, esos viajeros de hace más de 200 años prefiguran de algún modo a los turistas que visitan hoy en día lugares como nuestra isla, Mallorca. Y aunque en un primer momento ese viaje solo podían permitírselo las familias de la aristocracia, quizás también su curiosidad y el gusto por la cultura son rasgos que nos los pueden acercar a todos nosotros, a las personas que estamos hoy en esta sala. A lo largo de las próximas semanas les invitaremos entonces a explorar distintos aspectos como quiénes eran estos viajeros, cómo elegían sus destinos, por qué viajaban, qué esperaban encontrar y qué experiencias, objetos y enseñanzas se llevaban de vuelta a sus casas. Y para dar comienzo a este ciclo contamos hoy con una invitada excepcional, María Belmonte. María, es un placer tenerte aquí, escritora, traductora y licenciada en Historia por la Universidad de Deusto, después en Antropología por la Universitat Autónoma de Barcelona y doctora en Historia de las Religiones por la Universidad del País Vasco. María colabora frecuentemente en revistas literarias y en prensa, en La Vanguardia, entre otros medios, y es autora de varios libros que tenemos aquí hoy, dos de ellos. El primero, Peregrinos de la Belleza, Viajeros por Italia y Grecia, que apareció en Acantilado en 2015, y si no me equivoco su último trabajo es el título tan sugerente, El murmullo del agua, fuentes, jardines y divinidades acuáticas, publicado también por Acantilado el año pasado. Y su charla de hoy, con la que abrimos el ciclo, se titula En busca de la Edad de Oro, los viajeros del Gran Tour. Así que démosle la bienvenida a nuestra invitada María Belmonte. Gracias. ¿Ya se puede hablar? Ya se puede hablar, ¿no? Vale. Sí. No, decía por el micrófono. Bueno, lo primero, darles las gracias por estar aquí en esta tarde, dar las gracias a la Fundación March y agradecer que me haya invitado a abrir este ciclo de un tema tan bonito, tan apasionante como es el Gran Tour, que es sobre lo que os voy a hablar. Mi conferencia será un poco la introducción al tema, luego va a haber, me parece, 3 más, ¿verdad? En 1833, un joven danés que aspiraba a ser escritor hizo su primer viaje a Italia. Y nada más pisar suelo italiano, escribió a un amigo y le decía: intenta imaginar un hermoso mar, una profusión de naranjos y limoneros. Todo alrededor está lleno de resedas y clavelinas. Y luego añadía: ¡ay! ¡Qué desgraciados somos los habitantes del norte! El paraíso está aquí. Ese joven aspirante a escritor era Hans Christian Andersen, que se haría mundialmente famoso con cuentos como El soldadito de plomo, El patito feo, La sirenita. Y lo que estaba haciendo era recrear, en 1833, él tenía 26 años me parece, estaba recreando ese viaje conocido como el Gran Tour, que había comenzado en el siglo XVII, y que había atraído a Italia a tantísimos nórdicos, ¿no?
El Grand Tour comenzó como un viaje educativo en sus orígenes. Y lo que hacía, quienes emprendían este viaje eran jóvenes, aristócratas, adinerados, que viajaban por Europa, iban a Francia, a Suiza, pero el destino final era Italia, viajaban en compañía de un tutor y se suponía que iban a estudiar. Aquí tenemos a este muchacho tan guapo, tan elegante, retratado en Roma por un pintor llamado Pompeo Batoni en 1787. Este joven, que se llamaba Francis Bassett, futuro Lord Dunstanville, como tenía dinero, se pudo hacer retratar por este pintor, cuya especialidad era hacer retratos de los británicos adinerados. Como veis, lo ha retratado en un entorno de ruinas. Detrás se ve la cúpula de San Pedro. Me parece que también está Sant'Angelo, el castillo de Sant'Angelo. Él está apoyado en un altar romano ficticio y, sin embargo, la imagen es Orestes y Electra. Siempre en sus retratos había un guiño a lo griego, porque, como bien sabéis, Grecia siempre estaba, digamos, en el trasfondo de cualquier viajero a Italia, que como luego lo veremos también. A este tipo de viajero tan elegante, tan adinerado, le siguió ya más adelante este cuadro de Karl Spitzberg, es de 1830 y tantos, y se titula Ingleses en la campaña romana. Está hecho por un alemán y tiene un toque un poco, como veis, un poco satírico. Ha retratado a una serie de viajeros ingleses con pinta de excéntricos, con gafas de sol. Vemos al guía que les está diciendo este capitel pues era de estas dimensiones. Hay un señor que está aburrido ahí, que tiene ganas de marcharse, tendrá hambre o tendrá ganas de volver. Hay una señorita que está tomando apuntes para hacer acuarelas. Y luego aquí están estos dos muy interesados que están mirando el paisaje. Es la campaña, veis que hay acueductos detrás, el parque de los acueductos actualmente. Pero este viaje tuvo un antecedente, este Grand Tour tuvo un antecedente en la antigua Roma, porque no había patricio romano que no enviara a sus propios hijos a Atenas a completar su educación. El famoso poeta Horacio fue uno de ellos, aunque su padre no era muy rico, hizo un esfuerzo muy grande para mandar a su hijo para que adquiriera esa pátina que le daba el saber griego antiguo y el haber visto toda la Acrópolis y todos los restos artísticos de la antigua Grecia. O sea, como veis, ya había un antecedente del Grand Tour en la antigua Roma, ¿no? A esos estudiantes que hemos visto tan encopetados, con el tiempo se fue uniendo a una serie de gente muy distinta, diplomáticos, pintores, músicos y buscavidas de todo tipo. Y Italia era el objetivo principal. ¿Por qué Italia? El cenit, ahora os lo explicaré, el cenit del Grand Tour tuvo lugar en el siglo XVIII. Durante las excavaciones de Pompeya y Herculano empezaron a salir a la luz cantidad de reliquias del pasado. Y al mismo tiempo, a mitad del siglo XVIII, Joachim Winckelmann, considerado el primer historiador del arte, escribió un libro que se titulaba Historia de la Antigüedad, del arte en la Antigüedad. Y Winckelmann lo que hizo es situar, digamos, la cima del arte occidental en la Atenas del siglo V. Y lo inmortalizó con esa frase de noble simplicidad y serena grandeza atribuido al arte clásico
del siglo V a.C. griego. A raíz de las excavaciones, de los libros de Winckelmann, que fueron muy famosos, se desató en Europa una auténtica grecomanía, una pasión desmedida por las antigüedades griegas y romanas. Y eso se reflejaba en la arquitectura, en la pintura, hasta en los peinados, los vestidos. La gente tenía que comprar, que acercarse, digamos, a la antigüedad. Y es lo que empezó a poner en marcha a ese trasiego de gente del norte, de nórdicos, hacia Italia. ¿Por qué Italia y no Grecia? Porque Grecia en esa época estaba en poder de los otomanos, formaba parte del Imperio Otomano, era un lugar muy exótico, considerado muy lejano, muy peligroso, y la gente optaba por Italia, porque Italia, para un viajero, presentaba, digamos, todas las maravillas que podían en cuanto a ruinas, pero en cuanto a muchísimas más cosas, ¿no? Esta pasión desmedida por Italia fue posible, entre otras cosas, por libros. Aquí vemos esta pintura de François Gérard, de 1817, me parece, representa a Madame de Staël, una escritora isalonier, ginebrina, pero afincada en París, una mujer cultísima, de ideas muy avanzadas, que promulgaba y luchaba por la igualdad de educación para las mujeres. Y escribió una novela que fue un auténtico bestseller que se titulaba Corina o Italia. Aquí le vemos a Madame de Staël, es ella, pintada por Gérard como Corina, y Corina es una poetisa al estilo de Safo, una mujer muy libre que no escribe, recorre Italia improvisando y tiene un éxito siempre desmedido, la rodean, la oyen con unción y la consideran casi una diosa. Pero ¿qué le pasa? Corina ha decidido no casarse nunca para no perder su libertad. Pero ¿qué pasa? Que conoce a un inglés que está haciendo el Gran Tour, que es Osvaldo, que lo veis ahí con cara muy atribulada, Osvaldo. Y en esta escena del libro Corina, que es como uno de los hitos del libro, ¿no?, de dramatismo, Corina está improvisando con la lira y en un momento dado la deja caer y no puede seguir, porque se da cuenta de lo que va a pasar, que va a tener que renunciar. Ella está profundamente enamorada de Osvaldo. Se ha quedado muda, todos los que le rodean están mudos también. Osvaldo tiene cara de circunstancias porque sabe lo que va a pasar. Y si veis es el Cabo Miseno, este lugar, Corina en el Cabo Miseno, veis el Vesubio, pues la gente luego iba al Cabo Miseno a ver dónde había pasado esta escena tan dramática, y lo que se encontraban es que no se veía el Vesubio para nada. Pero el pintor, pues una licencia artística, había dicho, voy a poner un Vesubio aquí echando humo y llamas para subrayar, ¿no?, el dramatismo tremendo de esta historia, ¿no? Y bueno, al final la historia termina mal, que es lo que esperaban también los lectores, un drama, se separan, Osvaldo vuelve a Inglaterra, pero bueno, ha tenido su aventura, más o menos, porque Corina sigue perfectamente libre y sin entregarse a nadie. Aquí damos un pequeño salto y le tenemos a Goethe en la campaña romana también, como en nuestros anteriores viajeros. Es un cuadro de Tischbein, un amigo que vivía en Roma y él compartía habitaciones con él. Le vemos a Goethe, que estuvo 2 años haciendo el Gran Tour. Él vivía en Weimar, era cortesano y estaba harto de la vida de la corte.
que no eran más que cenas, conciertos, aguantar no era rey, era emperador, me parece, a quien fuera de Weimar, o al duque de Weimar, y ya no podía más. Y le habían llegado noticias de que había un país al sur, Italia, donde crecían los naranjos, los limoneros, solía azahar, y una noche se escapó en una diligencia y atravesó los Alpes y llegó a Italia. Eso sí, cuando llevaba un tiempo en Italia, le escribió al duque de Weimar y le dijo: por favor, no me quites el sueldo, manténmelo hasta que vuelva, que te prometo que voy a ser mucho mejor cortesano, porque voy a aprender muchísimo en Italia. Y no le quitó el sueldo, o sea que encima pudo viajar tranquilamente durante dos largos y fructíferos años, porque escribió uno de los libros que también más ha influido en el Grand Tour, que se llama El viaje a Italia. Son los diarios de Goethe y es apasionante ir siguiendo la mente y las aventuras que le van pasando a este hombre que era un polímata, le interesaba todo. Si iba a ver un museo, por el camino, si encontraba un jardín, se metía, examinaba todas las plantas, los pájaros, todo le interesaba. Y nuestro polímata era al principio, cuando llegó a Italia, le pasaba un poco como a todos. Quería ver todas las obras de arte, todos los museos, no se quería perder nada. Pero le gustaban también mucho las chicas, a Wolfgang. Entonces, bueno, se iba enamorando de las hijas de las posadas, les escribía unos poemas preciosos, maravillosos. Y lo que es interesante es que cuando llega a Nápoles cambia un poco su actitud. Si antes había sido un estudioso erudito que no quería perderse nada, de repente en Nápoles empieza a disfrutar realmente del sur, de la vida en la calle, incluso del ruido, incluso de la suciedad, incluso del peligro. O sea que ya este Teutón tan serio se ha transformado, porque la esencia del Grand Tour era que comenzó como un viaje de formación y de estudios para impregnarte de arte grecolatino, pero se iba transformando en una cosa muy distinta, que era en un viaje iniciático, porque el que salía, ya fuera de Dinamarca, de Hamburgo, de donde fuera, y bajaba al sur y atravesaba esa frontera invisible en el que cambiaba el paisaje, esas montañas se quedaban atrás, esos cielos grises, y se encontraba con el cielo mediterráneo, los bosques de naranjos, de limoneros, salpicados de cipreses. Ahí se transformaban y pasaba a ser un viaje iniciático, no volvían distintos de cómo habían salido. Y quien luego cuenta de la manera para mí más bonita es Edward Morgan Foster, en su novela Una habitación con vistas. Su protagonista, Lucy Honeychurch, es una jovencita que nunca había salido de Inglaterra y le han permitido viajar con una prima soltera que va de carabina. Están en la pensión y durante el desayuno un chico muy amable inglés también que está con su padre les ha oído decir que tienen una habitación trasera y están tristes porque no ven el Arno, y este chico le ve a Lucy, que es muy guapa, y dice: os cambiemos la habitación. Se cambian de habitación y Lucy consigue darle el esquinazo a su prima y se va sola a la calle. También va muy formalita con la guía Baedeker, no se quiere perder nada y quiere ir a descubrir unos frescos de Giotto. Entonces se pierde por las callejuelas de Florencia, en una plaza ve cómo acuchillan a un tipo, sale despavorida y entra en Santa Croce. Allí, cuando ya recupera el aliento, empieza a recorrer aquello, las tumbas de los Medici, las pinturas, y se va quedando traspuesta. Y lo que hace
en un momento coge la guía, ¡bum!, la cierra. Y Forster, el autor, dice, y Lucy decidió dejar de seguir adquiriendo conocimientos y empezar a ser feliz. Cuando salió de Santa Croce, atravesaba un jardín y ve al chico que le había cambiado la habitación, le había dado la habitación con vistas. Este chico se acerca a Lucy y la besa apasionadamente. Entonces, bueno, Lucy vuelve totalmente distinta a la pensión, con su carabina, y eso os quería comentar, ¿no? Esta manera tan dulce y tan suave que tiene Forster de contarnos ese viaje, esa transformación interna que tenían estas personas, ¿no? También podéis ver la película de James Ivory, que es muy bonita, con Helena Bonham Carter haciendo de Lucy. Y además es una novela muy interesante para acercarte al Grand Tour y ver de verdad cómo funcionaba esta gente. Porque una cosa muy curiosa, cuando hemos visto ese cuadro de Spitzberg, que es un poco irónico y satírico con los ingleses, lo que hacían estos europeos, cuando viajaban por Italia, hacían piñas, no se mezclaban. Si iban a Florencia, iban a la pensione de los ingleses, los daneses a la pensión danesa, los franceses a la francesa, o sea, iban haciendo piñas, ¿no? Que es una cosa muy curiosa, no se mezclaban. Y bueno, aquí tenemos este cuadro de Giovanni Panini, me parece, Giovanni Panini, para que veáis, se titula Vistas de Roma, el trabajazo que tenía un gran turista cuando viajaban por Italia o se detenían en Roma, todo lo que tenían para ver. Es que era una cosa inaudita, ¿no? Bueno, y seguimos teniéndolo. Entonces es un cuadro muy, muy curioso, ¿no? Para ver todas las vistas, se pueden distinguir. Aquí está la fontana de Bernini, de los Cuatro Ríos. Bueno, son las vedute más. Está el Moisés. Y lo que ves, esta profusión tremenda de pinturas. Roma, en el siglo XVIII y hasta bien entrado el XIX, era un lugar al que acudían en masa todos los pintores europeos. Primero para transformarse también ellos, porque al contacto con el sur sus paletas cambiaban radicalmente. Se habían venido o se habían caracterizado por cuadros de cielos sombríos y tal. De repente sus cielos se volvían de unos azules maravillosos. Por ejemplo, Van Gogh, ¿no? No es que estuviera haciendo el Grand Tour, pero bueno, también era un hombre del norte, un holandés, que cuando se instala en Arles, en la Provenza, si os recordáis sus pinturas del principio, los comedores de patatas, aquellas botas manchadas de barro, todo era terrible. Llega a Arles y su paleta tira todos aquellos colores terrosos y son verdes, azules, amarillos, naranjas, rojos. Esto era lo que sucedía en general a los artistas, ¿no? Y acudían también a Roma porque se podían ganar muy bien la vida. Hasta que apareció la fotografía, si ellos eran más o menos diestros haciendo vedute, las vistas, ¿no?, de Italia, podían venderlas y se ganaban muy bien la vida. Y luego era muy bonito porque las escaleras de España, en Trinità del Monte, allí se colocaban todos los modelos para atraer a los pintores y también ganarse la vida. Entonces se colocaban en las posturas más extravagantes o con muy poca ropa, algunas señoritas, hasta que uno de los papas dijo: esto es un escándalo espantoso, y prohibió la exhibición de modelos en las escaleras. Pero bueno, los pintores siguieron acudiendo a Roma y pintando cosas maravillosas, ¿no? ¿Y qué pasaba con las mujeres? ¿Hacían el Grand Tour las mujeres?
Bueno, hemos hablado de Lucy Honeychurch, pero ya, digamos, es siglo XIX, acompañada de una prima, una chica con mucho dinero. Y otras, había mujeres que viajaban solas, no las había en general, o viajaban con el marido, o con hermanos, o con la familia. No era nada habitual que una mujer en el siglo, por ejemplo, XVIII viajara a Italia. Y en el siglo XVIII, uno de los libros que más se vendían en Inglaterra se llamaba The Art of Governing a Wife, el arte de gobernar a una esposa. Y en ese libro, que lo leían los maridos y luego las instruían, la mujer las instaban a que fueran modestas, que procuraran complacer a los maridos, mantener la boca callada, en fin. Pero bueno, hubo alguna, y aquí tenemos a una mujer, como hemos hablado antes de Madame de Staël, la salonière maravillosa que se puso el mundo por montera, pues aquí tenemos a Mary Wollstonecraft, es un apellido espantoso de pronunciar. Esta mujer también fue absolutamente una adelantada a su época. Ella quería viajar a Francia y a Italia porque había oído que allí las mujeres eran mucho más libres que en Inglaterra. Quería conocerlas y hablar con ellas. Y escribió un libro que sigue siendo rompedor, que se llamaba Vindicación de los derechos de la mujer. Estamos hablando finales del siglo XVIII. Mary, no diré el apellido otra vez, salió hacia Italia, pero se quedó en Francia. ¿Por qué? Porque le pilló en París la Revolución Francesa. Y en vez de marcharse, se quedó y la vivió, pero en primera fila. Vio cómo le cortaban la cabeza a Luis XVI. Allí se enamoró de un artista, no sé si era americano o inglés, que le hizo una hija y luego las abandonó a la madre y a la hija, pero Mary seguía allí con la niña. Había cólera, había batallas, había de todo. En fin, era una mujer impresionante. Al final volvió a Inglaterra, se casó con James Godwin, un anarquista, y tuvo otra hija. También le puso Mary. Su hija Mary llegaría a ser una escritora muy conocida como Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Y su hija sí que haría el gran tour completo y viviría mucho tiempo en Italia. Incluso su marido Percy, con 26 años, se ahogaría, ¿no?, en el Golfo de la Spezia. Pero sí debía haber muchas mujeres porque hay unos libros así de gordos, si los buscáis, que se llaman Las mujeres y el gran tour. O sea que debieron de procurar muchísimas historias para que se hayan escrito una serie de libros así de grandes, ¿no? A ver qué... bueno, vamos a dejarle a Mary todavía, porque hemos dicho que llegar a Grecia era muy complicado, solo se atrevían los valientes y los anticuarios, pero Italia reunía todo y era un premio llegar a Italia, pero tenías que ganártelo, porque el viaje en sí para nosotros sería inimaginable hoy en día. Para llegar a Italia, mismo desde Inglaterra, normalmente la vía era pasando los pasos alpinos, y de ahí se bajaba ya a Italia y se recorría. Pero los pasos alpinos que se hacían en carruajes eran muy peligrosos, los caminos eran espantosos y había momentos en que había que desmontar los carruajes, coger a las mulas o a los caballos de las bridas, los que iban montados seguían a pie hasta que habían superado por un precipicio o alguna cosa difícil, ¿no? Pero hay grabados en los que se ve este tipo de carruajes pasando por unos precipicios que, bueno, yo me hubiera bajado, hubiera ido andando, porque realmente es espantoso las imágenes, ¿no?, que nos han dejado. Pero luego llegaban a Italia y tenían que pasar horas y horas metidos
en unos carruajes en los que no había amortiguación, el polvo entraba por todas partes, el barro, y, digamos, tenían que pasar aduanas, porque Italia no era un país, eran muchas ciudades-estado lleno de aduanas, y en cada aduana los hacían parar, los extorsionaban, les pedían dinero si querían pasar. O sea, era un obstáculo tras otro. Y todo para llegar a la noche a unas posadas de más que dudosa higiene. O sea, no llegaban a una habitación, ¡ay, qué ducha me voy a dar! Llegaban hechos polvo, comerían lo que hubiera, vamos, que tampoco sería ninguna maravilla. Y luego se encontraban algo que era muy famoso, y lo han dejado muchísimos viajeros, constancia de ello, que eran las camas habitadas. Estaban habitadas por numerosos parásitos, hasta el punto que Montaigne, que hizo su gran tour en el siglo XVI, salió de su castillo junto a Burdeos y llegó a Roma, atravesando Francia, parte de Alemania. Y Montaigne cuenta en su diario que una noche, en lugar de ir a la habitación, que entró y ya vio que se movían solas las mantas, dice que prefirió pasar toda la noche en un banco de la entrada. O sea, imaginaros. Y luego un paisajista americano cuenta en otra crónica que cuando estaba viajando llegó al lago de Nemi, junto a Roma, y allí le tocó otra cama habitada, pero esta era por una cama mastodóntica en la que tuvo que compartir el lecho con otros 5 caballeros. Dice, y aún quedaba sitio para otro más. O sea, imaginaros a todos puestitos así. En fin, al que le tocaba en el medio, no sé ni cómo podrían dormir, ¿no? Pero para que veáis que era todo una aventura increíble, pero merecía la pena. Aquello era Italia. Aquello era Italia y solamente esa luz, cuando llegaban, ese baño de sol, de luz, esa vida en la calle, les compensaba. Se fijaban en los italianos, los nórdicos, no demasiado, los tomaban un poco como comparsas. La gente, sobre todo rica, traía cartas de presentación para tratarse también con los nobles de las diferentes ciudades, ¿no? Y cuando se encontraban con los italianos de a pie, pues los tenían que aguantar. Si, por ejemplo, iban a ver la tumba de Cecilia Metella en la Vía Appia, pues ahí vivían muchas familias y tenían que abrirse paso para ver la tumba entre cabras, niños que berreaban, ropa colgada. Esos eran los italianos, digamos, que se iban encontrando en las ruinas, porque eran ruinas habitadas también. Había una pobreza inmensa en aquella época en Italia. Pero pensad que los nórdicos que venían ya venían de una Europa moderna. Había ya muchas fábricas, por ejemplo, en Inglaterra. Había mucho humo. Londres era una ciudad negra por la contaminación, por el hollín. Entonces, llegar a ese mundo todavía antiguo, una vida, digamos, simple, les parecía todo maravilloso, ¿no? Entonces, aguantaban todas las incomodidades del mundo. Todo este tejido de historias, porque volvían y unos escribían, otros pintaban, los músicos componían, ha dado lugar a una red de historias, a un tejido riquísimo que es el Grand Tour. Nunca se podrá escribir la historia del Grand Tour porque sería inacabable. Por esto que os digo, no son miles y miles y miles de personas contando lo que ellos vieron. Esta fue mi Italia, fue mi Roma, ¿no? Pero podemos poner cara a algunos de estos gran turistas. Y he elegido unos cuantos, unos poquitos, para poner cara, ¿no? Aquí tenemos a uno, encantador, se llama James Boswell, aquí tiene 25 años, había sido un calavera en su juventud, su padre estaba desesperado, lo mandó a estudiar no sé dónde, Derecho, consiguió acabar, y como era rico, le dijo a su padre, oye, que todavía no quiero empezar a trabajar, me voy a hacer el Grand Tour.
Y bueno, James Boswell luego pasaría a la posteridad, no como abogado, sino por haber escrito lo que se considera la mejor biografía en lengua inglesa, que es la vida del doctor Johnson, de Samuel Johnson. Bueno, pues este muchacho, emprendedor, aquí pintado, no me acuerdo cómo se llama el pintor que lo inmortalizó, está en Roma y no hay nada, digamos, que no le han puesto ni altares ni ruinas, le han puesto un búho monísimo. Y no se sabe muy bien si es por la inteligencia natural de James Boswell o porque era un ave nocturna. Le gustaba mucho la noche, andar de noche. Entonces, bueno, Boswell le dijo a su padre, voy a ver el legado grecolatino, voy a estudiar muchísimo, voy a volver transformado. Pero ¿qué le pasó a James Boswell? Que cuando llegó a Siena, no pasó de Siena, porque en Siena le salió al encuentro Venus, la diosa Venus, y se instaló en Siena. Por las mañanas hacía algo que no hacía casi ninguno de los gran turistas, que era estudiar italiano, que él decía que era la música más melodiosa que existía, la lengua italiana. Y por las tardes cultivaba la filosofía del boudoir. Boswell hizo dos grandes amigas. Era un mujeriego espantoso, o maravilloso, para qué vamos a decir espantoso. Por el camino había estado ya, se había hecho amigo de Jean-Jacques Rousseau y había seducido a la mujer de Rousseau, a Teresa Levasseur. De Francia se fue a Suiza, de Suiza se fue a Córcega, allí se intimó con los nacionalistas corsos. Por fin llegó a Italia, lo tenemos en Siena, como os he dicho, y aquí leía por las mañanas Ariosto, por las tardes recibía indistintamente, o él iba a casa de dos damas que lo acogieron muy cariñosamente y tenían unos nombres maravillosos. Una se llamaba Porcia Sansedoni y la otra Girolama Piccolomini. Con esos nombres, cómo nos iba a enamorar y cómo no iba a aprender italiano y hablar en italiano. Bueno, pues Boswell ha dejado un libro maravilloso sobre su gran tour, que se titula El gran tour del señor James Boswell por Francia, por Suiza y por Italia hasta Siena. Pero incluye las cartas que escribía Boswell y se las escribía a su amigo Rousseau, que no le importó nada que sedujera a su esposa. Y le contaba todo y le decía, es que he encontrado unas personas tan acogedoras, tan amables, que yo no puedo más que responder a su forma de ser. Estaba feliz nuestro James Boswell. Y bueno, volvió, se dedicó a la abogacía, escribió esa gran biografía de Dr. Samuel Johnson y tuvo una vida bastante agradable y bonita. No he leído si se casó o siguió cultivando o rindiendo culto a Venus. Aquí tenemos al tipo contrario. Este hombre es otro personaje maravilloso, se llama John Ruskin. John Ruskin era un polímata, este es un autorretrato suyo, un acuarelista maravilloso. Él amaba profundamente a Turner y él era crítico de arte, era acuarelista, era historiador y era un reformador social, tenía unas ideas sociales muy innovadoras. Se crearon incluso sociedades basadas en sus teorías políticas. Era un tipo de gran turista que a los italianos les hacía una gracia terrible, porque era un apasionado del arte, sobre todo del arte primitivo antes del Renacimiento, era el que más amaba a Ruskin. Entonces era famoso en los lugares a los que iba y llamaba la atención de los italianos porque lo mismo, se subía a un capitel, pedía una escalera y se subía a un capitel para verlo de cerca. No le decía a su criado Collingwood, oye, súbete tú y me haces un... No,
Si algo le apasionaba, se subía a él. Se subía a los campanarios, bajaba lleno de telarañas. En fin, era un apasionado en el arte, pero digamos que era lo opuesto a Boswell con el sexo femenino, porque las malas lenguas dicen que John Ruskin se enamoró de una estatua. Él, de pequeñito, era hijo único, un hijo muy mimado, viajaba con su padre y con su madre por Italia. Venecia era su ciudad favorita. Y cuando entró en Lucca, de jovencito, y se encontró con la estatua yacente de Hilaria del Caretto, una muchacha que murió con 15 años, y es una obra maestra de la escultura de Jacopo della Quercia, se enamoró profundamente de la estatua. Incluso en sus memorias inacabadas, pretérita, le dedica a Hilaria unos pasajes, pero de arrobo, de apasionamiento. Dice que no hay labios como los de Hilaria y no hay ojos, y eso que los tiene cerrados. Pero es que el amor puede traspasar párpados y de todo, ¿no? Y le dedica unos pasajes maravillosos. Kenneth Clark, un crítico muy brillante inglés, dice que lo que le pasaba a Ruskin es que le gustaban las mujeres hasta, digamos, la pubertad. Luego ya no le interesaban para nada. Y cuando tenía 12 años, conoció a una chica que se llamaba Effie Gray, Effie es de Eufemia, y en un colegio. Y se hizo amigo de Effie, le gustó Effie, y le escribió un cuento de hadas precioso a Effie. Y esperó 6 años a que Effie cumpliera los 18. Y cuando cumplió los 18, se casó con ella. Y le dijo, Effie, te voy a llevar a ver Italia. ¿Cómo no? Y la llevó de viaje de bodas a Italia. Bueno, fue un desastre desde el principio, un desastre absoluto, porque 6 años más tarde, todo era de 6 en 6 en esta pareja, Effie Gray pidió la anulación del matrimonio aduciendo que no se había consumado. Y se sabe todo esto porque Effie Gray no era muy discreta, sino que en cartas ella contó que en la noche de bodas, cuando John Ruskin descubrió que no era lampiña como las estatuas griegas, se quedó horrorizado, casi se desmaya, y se quedó bloqueado, y estuvo 6 años bloqueado, y ahí quedó la cosa. Entonces, bueno, Effie Gray consiguió la anulación, se casó con un pintor prerrafaelita, Millet, John Everett Millet, se casó con él, tuvo hijos. John Ruskin se volvió a encandilar de otra muchachita que se llamaba Rose no sé cuántos, que era muy débil, muy enfermiza, y cuando también la iba a pedir en matrimonio, pero afortunadamente se dio cuenta y dijo no porque, bueno, pero estuvo a punto de volver a pedir matrimonio a esta muchachita, pero no, afortunadamente no. Tuvo una vida muy larga, Ruskin, y es un personaje súper respetado. Escribió libros maravillosos como Las piedras de Venecia, en fin. Y si os interesa, hay una película que se llama Effie Gray, yo creo que está en Filmin o en Movistar, uno de estos, con Emma Thompson, y el marido de Emma Thompson, Greg Wise, haciendo de Ruskin, y cuentan toda la historieta esta, que es muy triste en el fondo, porque, bueno, sufrieron y hubo mucho, bueno, todas estas cosas que gusta tantísimo, ¿no? A todos, somos todos muy cotillas, pero bueno, os lo comento por si os apetece también echar un vistazo al Gran Tour de esta manera, ¿no? También a través del cine. Pero es un personaje maravilloso, Ruskin. Y aquí tenemos a una gran turista. Esta gran turista se llama Vernon Lee,
Bueno, pero nació como Violet Paget. Violet nació en una familia inglesa muy excéntrica, que tenía mucho dinero y se pasó la vida desde que nació haciendo el Grand Tour, porque su familia tenía la costumbre, no tenían domicilio fijo y se dedicaban a viajar, toda la familia con las ayas, las criadas, quien fuera, era una troupe. Llegaban a un sitio y si les gustaba se instalaban, alquilaban algo y luego se cansaban y se marchaban. Entonces Violet Paget, me parece, sí, Paget, se empapó desde pequeñita de la belleza de Italia. Y de esa manera, con 23 años, escribió un libro que se llama Historia del arte italiano en el siglo XVIII, en el que recoge no solo la pintura, sino también la música, en fin. Y cuando lo presentó en Londres a un editor, ese editor pensaba que aquel libro, cuando viniera el autor, Vernon Lee, cogió ese seudónimo masculino, se iba a encontrar con un señor calvo de 60 y tantos años y le apareció pues una chica de 22, una auténtica erudita, porque es un libro que se sigue manteniendo todo lo que escribió Vernon Lee. Es un personaje curiosísimo y cuando tuvo 33 años, ella se compró ya una casa, Il Palmerino, una villa en las colinas de Florencia, que ahora es un lugar para escritores, un centro de estos que puedes ir a escribir allí, un sitio precioso, Villa Il Palmerino. Vernon Lee estaba profundamente enamorada de Italia, pero no de su arte solamente, y se implicó muchísimo en la vida social de Italia. Participó en la defensa del patrimonio, en luchas sociales, era una tremenda pacifista, escribía en la prensa contra las guerras, en fin, también un personaje maravilloso. Era lesbiana, vivía con Mary Robinson en Villa Il Palmerino, y Henry James, que también era un poco misógino, le escribió a su hermano William, el fabuloso psicólogo William James, le dijo: he conocido a Vernon Lee, dice, tiene una conversación apasionante, es inteligentísima, le dijo a su hermano, pero ten cuidado, porque es como una gata montesa. En fin, es que a Henry James tampoco le apasionaban las mujeres excesivamente. Y hablando de enamoramientos de estatuas, lo mismo que le pasó a John Ruskin con Hilaria del Carretto, Henry James tiene uno de los relatos más bellos que escribió, se titula El último de los Valerio, y en este relato, que para mí es de los más bonitos de Henry James, cuenta cómo un príncipe italiano se casa con una rica heredera norteamericana y van a vivir a una villa y empiezan a excavar en el jardín o a plantar cosas y tal, y se descubre una estatua. Y este príncipe italiano se enamora de la estatua y se enamora hasta el punto que descuida totalmente a su rica heredera y recién casada, para que veáis que lo del enamoramiento de las estatuas, pues durante esta época se llevaba bastante y se cultivaba. Y este relato también os lo recomiendo porque es bellísimo, El último de los Valerios se llama. Siguiendo con Vernon Lee, en sus libros recoge algo interesantísimo. Es la primera escritora que habla de las implicaciones físicas y psicológicas que tiene la contemplación del arte en nosotros, en nuestros cuerpos y en nuestra mente. Eso hasta ahora no lo había contado nadie. Y eso luego, llevado a un extremo, sería conocido como el síndrome de Stendhal, como sabéis.
esa experiencia que cuenta Henri Bayle Stendhal cuando sale de Santa Croce también, y lleva varios días en Florencia acumulando ya tal cantidad de belleza que ha estado toda la mañana dentro de esa iglesia que está cargada de joyas, de maravillas, y cuando sale siente como unos vahidos tremendos, ve un banco, se tiene que sentar, no puede más, y empieza a llorar desconsoladamente, pero de la emoción, ¿no? Y eso es lo que luego se ha conocido como síndrome de Stendhal. Por supuesto, no tenía ni idea que luego se iba a llamar así, pero se llama así porque hubo una, me parece psiquiatra florentina, que hizo una serie de estudios sobre este asunto y descubrió que esto puede suceder sobre todo a los viajeros solitarios que llevan tiempo recorriendo Italia, solitarios, para que veáis, porque no es algo gratuito, que si vas en grupo con mucho mogollón y tal, no. Esto requiere todo su proceso, su concentración. Entonces sucede a los viajeros solitarios, es como, digamos, el premio total ya que te depara Italia, ¿no? Maravilloso. Pero Vernon Lee también fue la primera que escribió sobre el efecto que tiene el paisaje sobre nosotros. Y él escribió en un libro muy bonito que se llama Genius Loci, el genio del lugar. Y en el genio del lugar cuenta ella cómo ese espíritu, en lugares escogidos, asalta al viajero y ella dice al atardecer. Es muy bonito, no a cualquier hora del día. Al atardecer, cuando ya el viajero está un poco recargado de imágenes, ha estado todo el día moviéndose de aquí para allá, se sienta en algún lugar y de repente aparece ese genio, el genius loci, y le hace también esa especie, ¿no?, de premio, de elevar la realidad un poco por encima de lo que percibimos en la vida cotidiana, ¿no? Ver las cosas con una percepción aumentada, ¿no? Esto también requiere, como el síndrome de Stendhal, concentración, silencio, soledad. Y hay un caso muy interesante de espíritu del lugar en otro viajero que se llamó Edward Gibbon, un historiador británico que estaba en Roma y cuenta que se había sentado, llevaba todo el día recorriendo, digamos, las ruinas de la Roma antigua. Y dice que era el atardecer también y se sentó sobre unas piedras. Y dice que en el templo de Júpiter, que debía ser un monasterio, porque dice que de allí salían las voces de unos monjes cantando, imaginaros la imagen, ¿no? Estar allí sentado en el foro romano, música de un monasterio, voces de monjes, el atardecer, y también se sintió totalmente sobrecogido y transformado, y decidió dedicar el resto de su vida a escribir esa obra inmensa que fue Decadencia y caída del Imperio Romano. Es larguísima, no sé cuántos tomos, pero todo eso inspirado en unos momentos, digamos, únicos que el Grand Tour deparaba a los viajeros, y por eso ellos volvían a sus países y contaban: he visto esto, he visto lo otro, o escribían, o pintaban, o componían, no sé, una canción, una sinfonía, unos poemas. El mismo Goethe, cuando volvió a Weimar y volvió a hacerse cortesano, escribió ese famoso poema: ¿conoces el país donde florece el limonero? Allí quiero llevarte, amor mío. Y patatín, patatón, o sea, se te pone la carne de gallina y lo único que quieres es salir pitando para Italia, ¿no? Leyéndole a Goethe y viendo todas estas cosas, ¿no? Aquí tenemos este cuadro tan curioso que se titula Compañeras de viaje. Es un cuadro muy curioso porque está en Birmingham,
en el Museo de Birmingham, es de 1800, ya muy avanzado, 76 me parece. Es muy extraño porque son dos mujeres idénticas, parecen dos gemelas, tienen el sombrerito igual, una lee, la otra está descansando, una tiene el sombrero con la pluma en muy buen estado, la otra parece que la pluma está más... Una lleva flores, la otra lleva comida, y están en un tren, y el tren se está moviendo. ¿Y por qué lo sabemos? Por esa borla que hay arriba en la ventana, que la mueve el viento. Pero en este cuadro de 1876, digamos que está condensado el Gran Tour. ¿Por qué? Aunque ellas no están mirando, porque ya deben estar cansadas, deben llevar ya mucho tiempo viendo maravillas. Por la ventana se ve Menton, en la Riviera Francesa, un pueblo maravilloso, que fue muy famoso porque iba mucha gente del norte a curarse las enfermedades pulmonares, curiosamente. Incluso había un médico muy famoso establecido en Menton, y allí iban los tuberculosos, la gente asmática. Pero lo importante es lo que se ve por la ventana, que es lo que venían buscando fundamentalmente, más que las ruinas, más que esa luz absolutamente única que solo les ofrecía el Mediterráneo. Y eso lo que os he dicho antes, les valía por, digamos, todos los inconvenientes y todas las extorsiones en las aduanas, todo el polvo acumulado, todas las malas comidas, pues serían espantosas. En fin, eso era realmente lo que venían buscando, ¿no? Y lo que encontraban. Y hoy que, bueno, cuando he llegado he ido a comer y la Fundación Marc me ha llevado a un hotel muy bonito, he subido a la 8ª planta y cuando estaba comiendo yo en aquella 8ª planta y he mirado el paisaje, pues se veía todo Palma, se veía el mar, lo tenía allí mismo, se veía la catedral, bueno, y yo he mirado a mi alrededor y he dicho, pero si esto es el Gran Tour, estaba lleno de rubios, de rubias, en manga corta, con unas caras de felicidad, bebiéndose unos vinos blancos, en fin. Y yo decía, pero si es que aquí están, siguen viniendo, porque es que el día era tan bello, lo que se veía era tan maravilloso, que yo me imaginaba esos mismos rubios, si venían de Oslo, en Oslo a la 1:30 ya se ha hecho de noche, y así lo van a tener hasta marzo. Entonces, claro, ellos llamarán por teléfono, mandarán un WhatsApp, dirán, mira, y mandarán la foto, ¿no? Y dirán, es que, entonces, claro, y he dicho, es que es esto, siguen viniendo para lo mismo que venían, ¿no? Sus antepasados desde el siglo XVIII, XVII. Y a mí me preguntan muchas veces, y ya lo he contestado, ¿se puede seguir haciendo el Gran Tour? Entonces siempre pensamos, ¿no? Las masas. Dicen que el Gran Tour terminó, digamos, hacia 1870 y tantos, cuando ya los trenes, y sobre todo cuando un señor llamado Thomas Cook, que era un puntal de la Liga Antialcohólica, creó la primera agencia de viajes, pero la creó para llevar a los pobres mineros de Liverpool, de Manchester, y los llevaba a la costa, a Blackpool. Entonces él contrataba trenes y llevaba a esa pobre gente renegrida, con silicosis, a ver a Blackpool, imaginaros, el frío que haría, la humedad. Pero era un buen negociante y dijo, esto puede tener continuidad. Y empezó a organizar viajes al sur. Entonces la gente se montaba en un tren en Manchester o en una ciudad de esas que ya estaba llena de humo y de chimeneas y tal, y cuando abría la ventanilla por la mañana, lo que le venía era una varada de azahar. Porque es que yo tengo una amiga
inglesa, Helen Attlee, que ha escrito ese libro tan precioso, El país donde florece el limonero, que yo traduje, y ella cuenta que de jovencita llegó a Italia con 20 años, en tren, y cuando pasó, venía durmiendo, y cuando se despertó abrió la ventanilla y le pasó lo mismo. Ahí estaban los naranjos, los limoneros, el olor, es que, vamos, es un clásico, ¿no? Y me preguntan, ¿se puede seguir haciendo? Y yo siempre digo, sí, pero bueno, no pretendas ir en agosto, por ejemplo, a no sé qué sitio y tal y cual. Hay que buscar estrategias, pero yo, personalmente, yo sigo haciendo el Gran Tour continuamente. Mis libros hablan de ello. Mi último libro, que es de Roma, yo he estado en Roma en junio, me he paseado por todo Roma, me lo he pateado de arriba abajo. Igual estaba lleno de gente y yo estaba rodeada de multitudes, pero yo no me enteraba de nada, porque yo iba tan embelesada buscando mis cosas, mis fuentes, iba de fuente en fuente o buscando yo qué sé qué, yo no me enteraba de nada. Incluso la Fontana de Trevi, que no se puede ni entrar, pero tiene su toque, tiene su encanto. ¿Por qué? Porque es tan bella, es tan bello ese lugar, que es normal que esté abarrotado, ¿no? Bueno, ahora dicen que van a cobrar, pues no sé. Pero yo os contaré, por ejemplo, una anécdota, ¿no?, que me ha pasado hace no mucho, cuando bueno, mi marido vivía, me invitó a un viaje y me llevó a la Val d'Orcia, que es un valle en la Toscana, al sur de Firenze, y era noviembre, y estuvimos recorriéndolo. Es un valle, hay un volcán, el volcán Amiata, entonces está lleno de aguas termales. Me acuerdo que nos bañábamos en lagos termales rodeados de nieve, y estábamos ahí calentitos, ¿no?, como esos simios que se ven en las fotos de Japón, que está llenos de nieve y asoman un poco la cabecita. Pues era maravilloso porque había nieve y estábamos allí. Y no había gente. Y recorrimos todo la Val d'Orcia y me acuerdo que llegamos a la capital de la Val d'Orcia, que es Pienza. Pienza es una ciudad diseñada al milímetro por el Papa Pío II Piccolomini, otro Piccolomini, igual era pariente de Girolamo. Y la construyó al milímetro, tiene un castillo a la medida, una plaza, callejuelas, pero es pequeñita, está en una colina. Y entramos en el palacio de los Piccolomini. Nos iban contando aquí esto, aquí lo otro, una guía muy amable, apenas había gente. Y en un momento dado llegamos delante de una puerta de madera enorme y nos dice la chica, esperen un momento. Y abrió la puerta y nos invitó a pasar. Y pasamos a una terraza y yo me asomé. Y ante mí tenía todo el valle a mis pies. ¿Pero qué tenía? Un paisaje que se había mantenido así desde el siglo XV, perfecto, con esas colinitas salpicadas de cipreses, la casa en la colina, el volcán azulado al fondo. Entonces sentí, bueno, la emoción más grande, que ahora se me está poniendo todavía la carne de gallina al acordarme, ¿no?, de aquel momento, de esos momentos maravillosos que te depara Italia. Entonces, cuando me lo preguntan, yo siempre digo que sí, porque es inagotable. Lo mismo Grecia, es inagotable. Siempre, siempre, siempre hay millones y millones de rincones y yo pienso seguir, desde luego. Y de hecho, la semana que viene me voy con una persona muy querida, me voy a Sorrento, también para un libro, para andar husmeando por allí y buscando cosas concretamente por allí y por esa bahía maravillosa que es la bahía de Nápoles, ¿no? Y luego espero contároslo en mi próximo libro y no sé cómo andamos de tiempo. Bueno, ya vamos una hora de charla. ¿Llevamos? Vale, pues... Podemos dejar espacio para algunas preguntas. Sí, pues si queréis, si no sigo, pero...
Pues, María, si te parece bien, puedo hacer primero una pregunta corta yo y Lo que después quieras. permitimos, le dejamos acceso al Puedo público. quitar esto porque creo que ya no había más, ¿eh? No, No, esta es la última diapositiva. no tengo más. Si queréis que deje alguna que os haya gustado, le dejamos a Boswell, por ejemplo, que es muy simpático. Con Giro... Ah, aquí. Con el búho. Es monísimo. Y era guapo, ¿eh? Era guapo, además. Ah, sí. Sí, sí. Y el pintor no ha cuidado lo de atarle el botón. Bueno, era un bon vivant maravilloso. Pues mi pregunta iba un poco sobre esto, de hecho. ¿Qué nos puedes contar sobre, digamos, las diferentes motivaciones o los ingredientes que buscaban los viajeros en esa experiencia que podían tener que ver con antigüedad, con arte, una experiencia estética, también una experiencia del paisaje, una experiencia sensorial de la luz, de los aromas y de otras cosas? Todos esos ingredientes entiendo que han ido cambiando, han sido más atractivos unos de ellos en algunos momentos y otros pues han ido apareciendo después, que por ejemplo el ingrediente de la comodidad o de viajar como manera de relajarse es algo bastante más reciente, ¿no? Por lo que nos cuentas que en un primer momento había que casi nadar contracorriente y superar incomodidades y obstáculos. Pero el premio era el triple que el que nosotros recibimos. Todo está relacionado. Era más difícil y eso lo hacía Exacto, eso lo hacía, imagínate, aunque sea llegar a esa posada con las camas habitadas, pero poder tumbarte en algún sitio, ¿no? Pues tenía que ser algo maravilloso. Y comer cebollas crudas, que a veces solo les daban cebollas. Es que era espantoso, ¿eh? O sea, y luego las aguas, era peligrosísimo. Había cólera, en fin, que era una aventura y se ponían enfermos. Proliferaban los cementerios de los ingleses, de estos, de los otros, pues iban cayendo como moscas. O sea que había de todo, ¿eh? Hay un lado oscuro también, pero eso es lo que le hace tan absolutamente maravilloso. Había muchísimos ingredientes para todos los gustos. El primero era, voy a ver, el que decían, ¿no?, a los vecinos, voy a Italia a ver el legado grecolatino. Ah, sí, sí. Bueno, ese era el que quedaba mejor, ¿no? Pero luego estaba el de la salud, porque los médicos en aquella época recetaban el Mediterráneo. Se pensaba que era bueno para los bronquios. John Keats, el pobre poeta, llegó, pero ya con una tuberculosis tremenda, duró, no sé, unos meses en Roma y murió, ¿no?, de tuberculosis al poco tiempo, y está enterrado allí, el pobre. Otros motivos, las relaciones ilícitas. Por ejemplo, unos amantes. Pues ¿dónde nos vamos a esconder, a vivir nuestra gran pasión? A Italia. Allí nadie les iba a pedir ni pasaportes, ni carnés, ni nada. Iban a poder vivir tranquilamente. Otro motivo muy importante, la homosexualidad. Por ejemplo, Winckelmann, el que os he hablado, el maravilloso Winckelmann, que nos descubrió las maravillas de la antigua Grecia. Él era homosexual y, como él dice, yo nací el día que pisé Roma por primera vez, con 30 años, y murió de mala manera a los 50, cuando había alcanzado la cúspide de la fama, era secretario del Papa. Murió en Trieste de mala manera, en una cosa muy oscura, con otro homosexual que lo acuchilló. Entonces, Italia era un refugio para homosexuales. En Prusia, y yo creo que en Francia también, en Inglaterra, yo creo que hasta muy avanzado el siglo XIX estaba penado con la pena de muerte, la sodomía, y si no con unas penas de cárcel terrible. Sin embargo, en Italia por ley estaba prohibido, pero miraban para otro lado. Entonces, claro, había colonias famosísimas de homosexuales en Capri, había colonias famosísimas, no me acuerdo dónde más, pero bueno, Italia era la libertad,
el sol, la pizza, no sé si se había inventado. O sea, era una maravilla y compensaba pues todos los horrores que hemos estado. Y si te morías, bueno, pues se morían felices, ¿no? Habían vivido por una temporada y se habían desmelenado, ¿no? Muy estimulante, en realidad. No, era súper, súper estimulante. Yo, exacto, te ibas a morir igual, pero morirte en Manchester, entre chimeneas y todo hollín, porque Londres era un horror. Tú le lees a Virginia Woolf cómo era Londres, lees Orlando, ¿no? Y es que aquello era espantoso, caminar entre bar, el mismo París, era un horror para las señoras, sobre todo, que tenían que ir con esos vestidos largos, llenos de porquería todo el tiempo, de barro, de heces, porque no existían todavía los desagües, y se te podía manchar el vestido de cualquier porquería, o sea, es que era. Ahora nosotros somos unos comodones que si nos trasplantan en un viaje en el tiempo al siglo XIX, bueno, nos moriríamos. Hay esa película tan bonita de Woody Allen, de, ¿cómo se llama? No sé qué en París. Midnight in Paris, que si os acordáis, por magia se mete en un coche y llega a la época del París en el que están todos los artistas. Y hay una chica que se mete con Owen Wilson, me parece que es el personaje, y ella está feliz por haber conocido a Buñuel y a Lorca y a no sé quién y tal. Y le dice, yo me quedo, yo ya no vuelvo al París actual. Y el personaje de Woody Allen, que es muy... dice, sí, pero cuando tengas que ir al dentista, dice, no hay anestesia, y coge y vuelve a montarse en el taxi que le devuelve al París actual, ¿no? Claro, era lo que tenía, ¿no? Que, bueno. Bueno, pues tenemos oportunidad de hacer un par de preguntas del público. Usen, por favor, el micrófono que les dará ahí al final de la sala. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Se sabe cómo se financiaban, por ejemplo, 2 años de estancia en el extranjero sin que hubiera? ¿Se llevaban todo en metálico encima o qué moneda de cambio usaban? Pues mira, no lo sé muy bien, pero era gente muy rica y me imagino que llevaban eso que eran como cartas que podían intercambiar por dinero, me parece, en no sé qué lugares. Habría banca en aquella época ya, entonces llevaban, no sé cómo se llamaban. Cheques de viaje. Cheques de viaje a su manera. O bancos que tenían contactos con otros y podían darle a uno. Sí, y entonces ellos llevaban esto, además cartas para introducirse entre la gente más importante de la ciudad a la que fueran. Boswell en Siena seguro que conoció, aparte de estas señoras, pues a los aristócratas de la ciudad, ¿no? No creo que tendría problemas de dinero y habría eso, algunos tipos, pero mira, no lo he investigado eso mucho. Yo me imaginaba que llevaban también el tutor, llevaría una bolsa guardada, ¿no?, en la faltriquera y les iría dando a los jóvenes para que no se lo gastaran también todo de golpe, ¿no? Y me imagino que estos jóvenes también, hemos visto al Frances Bassett al principio, tan elegante, con la peluca, que también se desmelenarían un poco, que también le darían esquinazo al pelmazo del tutor, que estarían ya hasta aquí de ver estatuas y de ver pinturas y de ver iglesias. De vez en cuando también echarían sus pelucas al aire y se irían también a ver un poquito, ¿no?, de la Roma, digamos, Roma la Nuit. Pero bueno, lo del dinero no te sé responder exactamente. Pero eran muy ricos, porque podían estar 2 y hay quien estaba 7 años. Y luego una cosa que no me da tiempo a contaros es que había un gran tour, digamos, paralelo, que era de gente que no iba a ver el legado greco-latino, pero iba para, digamos, entre comillas, adquirirlo y expoliarlo. Eran los llamados arqueólogos, anticuarios,
El caso más flagrante fue el de Lord Elgin, que era embajador de Gran Bretaña ante la Sublime Puerta del Imperio Otomano, así se hacía llamar el Imperio Otomano, y en los 2 años que estuvo, bueno, sabéis, dejó un equipo durante 10 años desmontando el Partenón. Y en fin, o sea, casos como el de Lord Elgin hay muchos que desmontaron el templo de Basas en Arcadia, se llevaron cosas valiosísimas. Y hay en el Museo de la Acrópolis, por ejemplo, hay muchos huecos para que devuelvan el friso del Partenón, para que devuelvan una cariátides de Eleusis. En fin, es un tema muy controvertido porque sería desplazar, digamos, el arte de unos... Es un tema delicadísimo y los ingleses no están por la labor. Ellos se aferran, en el caso del friso del Partenón, a un permiso que consiguió Lord Elgin del Bajá de Constantinopla, que se ha demostrado que es falso, pero ellos lo enseñan, dicen, no, le dieron permiso. Y los turcos mismos dicen que se lo llevó de mala manera, pero, en fin, eso es otro tema muy, muy interesante, el expolio, digamos, del legado grecolatino, ¿no? Pero bueno, hoy estamos viendo un poco el aspecto más lúdico y... No nos metamos en temas tan complicados y con capas de Sí, sí, muy historia, complicado, ¿no? ese tema. Lo dejaremos así, con esta imagen de este chico que no le ataba, no me había fijado, que no le ata el botón. Si hay alguna otra pregunta, mira, ahí veo. Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por tu charla maravillosa. Yo te quería preguntar si ves alguna relación entre todo lo que has expuesto y el mundo de los hippies de los años 60 en Ibiza y Formentera. ¿En Ibiza y Formentera? Sí, reciente. Si ves alguna relación Pues entre los que vinieron, dice, sobre gente todo que venía de fuera. que venían americanos y de Sí. toda Europa también. Bueno, yo más que con el Grand Tour, a estos hippies, yo los relacionaría con la Beat Generation, que surgió en California, y con ese movimiento que hubo allí contra la contracultura californiana, ¿no? Todo este movimiento de las drogas alucinógenas en torno a Timothy Leary, los poetas beat como Kerouac, toda esta confrontación con el establishment norteamericano, ¿no? Y decir, pero ¿quién sois vosotros para decirnos cómo tenemos que vivir? Habéis lanzado una bomba atómica, habéis matado y venís aquí, luego la Guerra Fría. Yo veo más bien a estos jóvenes que se alargaban a vivir en islas. El vivir en una isla siempre ha sido una utopía, ¿no? Vamos a encontrar el paraíso, luego sabemos que no existe, ni en islas ni en ningún sitio, porque los humanos siempre los terminamos fastidiando todo, ¿no? Pero yo lo veo más relacionado con ese movimiento de la contracultura californiana, más que con esta gente. Porque, vamos, estos hippies no estaban muy interesados ni en el arte, ni en la historia, ni nada. Era otro tipo de... maravilloso también, ¿eh? Y me encantan. Y me encanta la Beat Generation y todo lo que trajo consigo, que sigue ahí. Y sigue, ¿no? Toda la gente que se sigue oponiendo a las guerras y a todo lo que se repite y se repite, pues son los mismos siempre. No sé si te he respondido. Pues bueno, para una visión complementaria y para añadir a lo que ha dicho María, tenemos una cita, los que quieran, la semana que viene, con nuestro siguiente invitado, Andreu Jaume, que hablará precisamente del Grand Tour como libertad. Se enfocará en la figura de Lord Byron, que quizás algún hippie querría reclamar como antecesor. Bueno, yo os recomiendo que vengáis porque Andreu es maravilloso y lo sabe todo de Lord Byron, que era otro pinta, maravilloso, y seguro que, bueno, yo la escucharé en la distancia y será un placer enorme.
Muchísimas gracias. Bueno, María. gracias a vosotros, por favor.